en contacto a un gran amigo de la casa, el embajador y ex canciller de la República, actual presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, el doctor Óscar Maurtua de Romain. Embajador, ¿cómo está usted? Bienvenido a Ánfora 2021. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Cómo estamos? Dígame usted, ¿le sorprendió o no le sorprendió este resultado que tenemos en primera vuelta o ya se veía venir? Yo creo que todos coincidimos, en fin, la impresión, en mi caso muy personal, yo creo que ciertamente ha habido sorpresa. Sabíamos de la forma exitosa que se había presentado durante el debate el candidato que lidera el proceso electoral. Nos impactó realmente el resultado. Sabíamos que iba a haber siempre un contenido, un reclamo de protesta, porque es natural. Estamos en Estado de Derecho, estamos con la plena democracia y todos se han expresado. Los participantes, 18 originalmente, fueron cerca de una veintena, han concursado, han competido, y es el pueblo el que ha elegido. Ahora, indudablemente, nadie vaticinó, ni nadie puede asegurar, ni nadie podía prever que se iba a dar este tipo de situación. Veamos, el sistema constitucional contempla, como bien sabemos, el balotaje o la segunda vuelta. Y vemos que los tres siguientes candidatos, el doctor Hernando de Soto, la señora Keiko Fujimori y el ingeniero Rafael López Aliaga, están muy próximos, ¿no? Se tendrá que determinar. Todos estos son ejercicios de especulación, porque aún no está asegurado quién pasa a segunda vuelta para competir. Es sin duda la expresión de un clamor latente que vemos todos, es reflejo del existente en el Perú. Pero en esta ocasión, el triunfante es expresión muy notable de lo que es compromisos con ciertas, sus vinculaciones con ciertos sectores que lo identifican con una posición radical que ha preocupado. Todos estamos conmocionados con esta situación, y vamos a ver cómo evolucionamos en las próximas horas hasta que sepamos, repito, quién será el contendor que pasará a segunda vuelta. Ecuador nos acaba de dar un mensaje de optimismo, en el cual también, en ejercicio pleno de proceso electoral, ha habido un triunfo de un sector moderado frente a una posición pro modelos, la ideología llamada del siglo XXI, ¿no? Que es chavismo, es el fracaso de un Estado fallido como es el de Venezuela, ¿no? Así es que estamos orientados, ¿no? Tenemos que reflexionar. Queremos ir hacia una realidad como la que vive Venezuela. Se ha salvado Ecuador en estos momentos. O se privilegia la sensatez, serenidad. Y esto es muy vasto, estimado Miguel Ángel, para poder revisar, para poder reflexionar retrospectivamente. Los sectores de centro conservadores se han dividido, sí, pero no es el momento de la queja, del cuestionamiento, es el momento de armonizar posiciones para poder, en el ejercicio democrático, llevar a cabo una nueva contienda en la cual el Perú tenga una proyección asegurada de bienestar y muy consciente de que hay una demanda nacional de cambio. Yo creo que eso debe estar muy puntual
en quien asuma la conducción de la República. Así es, embajador. Creo que tenemos una similar lectura de la realidad nacional. El gran problema que tenemos en el Perú es que todas y cada una de las necesidades que ahora podríamos decir una brecha social no se han resuelto en los últimos 30 años. Y al contrario, se han profundizado. Por ejemplo, localidades como el Taten del Marañón, para decir una referencia. Por ejemplo, toda la población que está en la selva siempre han sido representados por comités de diálogo, los han reunido en el Ministerio del Ambiente, la presidencia del Consejo de Ministros, han quedado todo el tiempo en diálogo y para de contar. Con respecto, por ejemplo, a todos y cada uno de los conflictos sociales que recoge la Defensoría del Pueblo, y que a estas alturas estamos hablando de más o menos 190, 195 conflictos sociales, también les encargan al aparato del Estado resolver, discuten, los traen a Lima, ellos van los comités a cada una de las mesas de diálogo y luego quedan en nada. Y esa es la historia recurrente de Baguazo, de Conga no va, de Tía María no va y todos y cada uno de estos proyectos. Entonces, este es el momento también, embajador, que creo que se tiene que ver una agenda de prioridades para el Perú que hasta ahora no hemos visto, que efectivamente se diga esto es lo que se necesita y vamos a ver cuál es el modelo, cuál es el estilo de gobierno que queremos. Ahora bien, la izquierda socialista evidentemente está representada aquí por 3 candidatos, Pedro Castillo, Verónica Mendoza y Marco Arana. Pero el conjunto de todos, de acuerdo a estos resultados, no hacen ni siquiera hasta ahora el 30% del electorado. Si, por ejemplo, acá hay una polarización, quien llegue a la segunda vuelta, sea Hernando de Soto, Keiko Fujimori, entonces va a haber una lucha sin cuartel entre derecha e izquierda, pero por supuesto con la ventaja que tiene en este momento, digamos así, la centro derecha peruana frente a una izquierda socialista que, dicho sea de paso, nunca ha tenido el acceso al poder en el Perú. Este es el escenario que se viene y cree usted que evidentemente frente a propuestas totalitarias, que el Estado ingrese a participar directamente en el control de la economía nacional o que se cambie la Constitución, ¿cree usted que prácticamente quien llegue a esta segunda vuelta electoral, el contendor de Pedro Castillo, de todas maneras ocurriría un resultado como ha pasado, muy bien usted lo ha señalado, en Ecuador? ¿Ese va a ser el resultado que se avisora, embajador? Miguel Ángel, has mencionado con mucha lucidez varios aspectos. La acumulación de reclamos persistentes, no solucionados se han acumulado y se ha vuelto a reafirmar. Sí creo que la izquierda y los sectores centro-derecha, ¿no?, tienen que llegar en su momento, a través del Parlamento, a efectuar priorizaciones, un plan de acción inmediato. Naturalmente sobresale todo el tema referido a vacunación. Es inconcebible la situación ante la vacunación en que nos hallamos. Es muy, muy dramática y muy penosa. No voy a refocilarme resaltando titulares de prensa internacional. El Perú en una condición muy precaria. Y, en fin, todo lo referido a educación. Precisamente, Pedro Castillo es un profesor primario. Eso tiene un símbolo a su vez. ¿No? Ha estado muy involucrado en las protestas del 17 y previamente. Castillo no es un newcomer, no es un hombre que surge imprevistamente en la política. Él ya ha estado con actividad política, estuvo inicialmente con Perú Posible, luego estuvo vinculaciones con el propio fujimorismo para determinados reclamos salariales muy justicieros que exigen los profesores, y ahora ya con una vitalidad extraordinaria en alianza con Cerrón, que es pues el gobernador suspendido de Cerro de Pasco,
que ha generado esta vitalidad que supone un porcentaje muy significativo, ¿no? También es verdad que de todos se dedicaron a hacer campaña sin reparar en la existencia de este proceso particular, eh, es bien pensar en que se elimine el Tribunal Constitucional. Yo creo que el modelo ha funcionado, el modelo está funcionando. La pandemia ha echado abajo toda una acumulación positiva, constructiva que se ha dado en los últimos 6 quinquenios, 4 quinquenios, y la cosa está evolucionando paulatinamente y sectores, y el mejor reflejo es la pujanza de una clase media que ahora se ha visto empobrecida durante estos últimos tiempos, frente a la pandemia, frente a esta inoperancia. Entonces, es un mensaje que tenemos que saber leer, entender, que no sea producto tan solo del natural temor que ha generado la insurgencia, ¿no?, ante una situación de esta índole. Más aún cuando hay acciones con el Movadef. Estamos en una polarización entre una izquierda muy radical, ¿no?, muy radical, frente a una opción centro conservadora que pueda dar soluciones. Este es producto del consenso. Esto tiene que darse en el consenso. Veamos las porciones parlamentarias también, ¿no? Si no tenemos una actitud dialogante, no vamos a construir durante este próximo quinquenio soluciones para el pueblo que las demanda con urgencia. Claro, ahora quedará también para el análisis posterior cuál ha sido, por ejemplo, la actuación del voto de los jóvenes del Bicentenario, embajador. Los jóvenes del Bicentenario, por ejemplo, me imagino que también han hecho su aporte para que Pedro Castillo esté encumbrado como que va a pasar a segunda vuelta electoral. ¿Será cierto o usted cree que no hay el voto de los jóvenes del Bicentenario, esta generación, que evidentemente también expresó su descontento con el poder constituido, pero que ahora no sé quién ha recogido justamente esa tendencia, porque en los últimos tiempos no los he visto reaparecer en ninguna circunstancia? Tu observación es muy atinada. Yo no sé cómo se puede dilucidar, cómo se puede indagar con el origen. Hay una actitud de protesta. La porción de jóvenes de 18 a 30 se estima que es un volumen muy significativo de alrededor de unos 3 a 5 millones de votantes. Entonces, es natural que se piden cambios. Pero yo no creo que en el caso de Pedro Castillo, eminentemente su voto es muy manifiestamente rural. Ayer se veía en los medios de comunicación a la gente rodeaba en su pueblo, ¿no?, en Cajamarca, y uno veía campesinos humildes, uno veía una clase media urbana, ¿no? Si bien es cierto que hay esa expresión de reclamo, Cajamarca es uno de los departamentos de las regiones más descuidadas. En anteriores ocasiones también ha habido situación graves, producto de reclamos por mineras, reclamos de toda índole, ¿no? Lo que tenemos es que esperar, para no generar más especulaciones, es ver quién va a liderar, ¿no?, quién va a ser el competidor, el contrincante, civilizadamente, democráticamente, para que el Perú asuma. Ya hay una expresión, además, que tiene en estos momentos registrada en la porción parlamentaria que tiene Pedro Castillo. Perú Libre tiene aproximadamente 25 o 28 congresistas. Ese más tendría, ¿no? La contienda se concentra ahora en cómo va a ser la segunda vuelta. Comparativamente con Ecuador, pues Ecuador ha actuado con racionalidad, con ecuanimidad, se han salvado de un populismo
dañino y que tiene mal registro. Usted me dijese, ha triunfado un modelo que es exitoso en tal realidad, nadie puede registrar. Penosamente Venezuela es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo que ha dado resultados pésimos. La nación exitosa del siglo pasado, ¿no? La Venezuela, la gran promesa de las Américas. Venezuela ahora está empobrecida. Aquí tenemos 1 millón de venezolanos acogidos, muchos compañeros, amigos, venezolanos profesionales con los cuales trato y me dicen, lo ven con una angustia lo que está aconteciendo en el Perú. Los modelos de cambio de constitución, eliminar las instituciones. He visto twitters muy preocupantes de que hay que abandonar la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, que hay que distanciarse de todo el sistema multilateral, ¿no? Que tantos beneficios nos ha dado a nosotros para aliarnos, se sostiene, con Argentina, con Bolivia, con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, 5 países que atraviesan dificultades. El peso. El Perú tiene espaldas económicas fuertes y una clase trabajadora que con entusiasmo, con vocación de emprendimiento ha surgido con mucha con éxito. Aquí se tiene que generar diálogo, consenso. Tenemos que entendernos, que no se agudicen confrontaciones, que lo que hemos vivido en el último quinquenio, en el actual del 16 al 21, que tan perjuicio ha generado a la nación. 4 presidentes en 5 años. Eso no es normal. Algo está mal. Las diferencias sociales, las diferencias económicas, sí, obviamente se refleja, pero el sistema requiere reajustes también. ¿Tenemos que cambiar una constitución que nos ha dado buenos resultados? No lo creo. Se pueden hacer enmiendas. No se puede estar cada 40 años sometiendo a un cambio de radical, legal, con todo lo que esto supone. Cuando el producto es bueno, hay que proseguir con ese producto. No hay que experimentar con cosas, ¿no? Por más innovadoras que puedan ser, ¿no? No es que sea un reaccionario ni un ultraconservador. Si las cosas marchan bien, se pueden hacer modificaciones, se pueden ajustar. En relación justamente, embajador, con el tema de no cambiar la Constitución, sino hacer algunas enmiendas, algunas reformas. Pero, sin embargo, podríamos poner en el mismo lado a Johnny Lescano de Acción Popular junto con Verónica Mendoza y junto con el profesor Pedro Castillo, o Johnny Lescano planteaba un asunto más de tipo personal que doctrinario en Acción Popular. No. Bueno, la doctrina de Acción Popular es el Perú por los peruanos. La Acción Popular que en un momento determinado, y Lescano fue un candidato que supo convocar simpatía del sur peruano. Luego, pues, ha habido campaña de democracia que ha dado resultados. Un hombre que llegó a tener 18, en un momento está en 9. En el caso de Verónica Mendoza, igualmente, también. Verónica Mendoza ha habido un lento proceso en el cual Castillo y su gente, Perú Libre, hábilmente han sabido ir sustrayendo, generando. El mensaje de ellos ha sido más confrontativo, más efectivo, y la fidelidad en la imprevisible vida política ha ido sustrayéndose y apartándose, ¿no? Pero hay grandes diferencias, ¿no? Hay grandes diferencias. Al menos en el caso del Lescano, que conozco, yo estoy cercano a lo que supone el pensamiento del presidente de la UNDE, que es Acción Popular, ¿no? Es distinto. Verónica Mendoza fue siendo cada vez más
avanzando hacia el centro, intentando, quién sabe, captar un sector que finalmente no ha sido solidario con ella. Es la expresión popular de que se requiere. Uno revisa rápidamente los titulares de la prensa nacional pidiendo cambios, pero que los cambios no sean, pues, modelo chavista, ¿no? Eso de ninguna forma es saludable para el Perú. El Perú Sí, quiere. hay algunas cosas puntuales, embajador, que reclama también la población. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia es evidente que el gobierno no se ha dado abasto para resolver los problemas tan inmediatos como, por ejemplo, la provisión de plantas de oxígeno. Lo que más, al contrario, en vez de facilitar, se han puesto más de una traba, por ejemplo, los gobiernos locales que sí tenían los recursos para poder instalar plantas de oxígeno, como el caso, por ejemplo, de Surquillo, que finalmente se entercaron de tal manera y canalizaron finalmente con el apoyo del sector privado y tienen una planta de oxígeno para atender a sus vecinos. Y lo mismo, por ejemplo, en materia de infraestructura. Lo mismo, por ejemplo, en materia de servicios básicos, como el caso del agua. Y son temas que se vienen repitiendo, la brecha social sigue ampliándose cada vez más y hasta ahora no se han tomado decisiones concretas como, por ejemplo, para resolver los problemas de agua potable y saneamiento. Entonces, son temas que agudizan aún el descontento popular. Ahora bien, también desde el punto de vista, por ejemplo, de la promoción crediticia o de soporte, por ejemplo, de formalidad para las micro y pequeñas empresas, que son las que generan el mayor empleo nacional, porque uno cuando llega a los 20, 25 años o más, quieren independizarse y lo primero que hacen es poner su negocito. Pero justamente el Estado no ha venido respaldando todo este sector, ni solución de las brechas sociales, ni tampoco permitiendo que ese emprendedor justamente genere sus propios ingresos en las mejores condiciones posibles. ¿Cómo cambiar esta realidad? Pues con una buena gobernabilidad, que no hayan 5 presidentes, 4 presidentes en 5 años, que haya estabilidad, que haya reglas claras, que haya control de corrupción, que haya formación educativa de primer nivel, ¿no es cierto? En fin, es todo un conjunto de medidas. Las normas están dadas, hay que ver que se implementen. El Perú hay que saberlo gestionar. Hay un problema de gestión pública, de ineficiencia, de ineficacia. Dice Torres, somos un país que no ha logrado su nivel de competitividad. Es cierto que en los últimos 20 años hemos logrado un crecimiento significativo. Hemos sobresalido en contraste con América, en relación de Sudamérica y en general en América Latina. El 2019 el Perú creció por encima de todo el resto, 2.3. Se vaticinaban mejores cosas para el 20 cuando surgió la pandemia. La pandemia nos ha desnudado, que es un verbo y un ejemplo que se repite constantemente, pero es real. Nos mostró todas nuestras debilidades, todas las debilidades que hemos podido ir reuniendo. Historias se mostraron tal cual. Nadie podría, y eso voy al inicio de la primera pregunta, Miguel Ángel, que me hiciera, ¿qué ha sorprendido? Era predecible. Nadie se imaginó en esta dimensión, ¿no? Podía haber un voto, digo, de reclamo a través de Verónica Mendoza, ¿no? ¿No es cierto? Pudo haber sido a través de Johnny Lescano, ¿no? Ya vemos el caso de Arana, que ha quedado disminuido en esta situación tan incierta y con actitudes tan demoledoras respecto a la institucionalidad de la República. Este país no se está recreando. Nuestro Perú tiene 200 años de vigencia. Esto no va a desencadenar una confrontación étnico-racial. Ha habido escritos que he revisado diciendo la opresión del indio. Por Dios, el Perú es mestizo, el Perú es mestizo.
y eso debemos estar muy orgullosos. No es para las teorías marxistas de lucha de clases. El Perú se ha avanzado mucho y se ha construido mucho, 200 años de historia. Qué ironía, ¿no? Este año en que estamos conmemorando, se nos venga a hacer una polarización. Hay Ahora, soluciones, tienen que darse soluciones y se están contempladas. Ha habido ineficacia, ha habido ineficiencia, ha habido falta de gestión, sí, sí, claro, y corrupción y falta de gestión, mucha incompetencia, pero lo que es más grave, embajador, corrupción, ¿no? Y aquí hemos de, patético, la política patético. dejar pasar. Entonces, ese es un tema muy complejo. Y yo he escuchado también a Nelson Chac, como usted seguramente también, Contralor General de la República, en donde dando a conocer las cifras de problemas que genera la corrupción en el Perú, por ejemplo, en el año 2019, decía que la corrupción y así como las fallas en el proceso administrativo para la contratación de obras, la ejecución del presupuesto, el Perú había perdido 23.500 millones de soles. Bueno, era una constatación, una verdad de perogrullo, pero el asunto es que, ¿y qué hacemos con esa información? Si en su oportunidad no se evitó justamente que ocurran tales hechos, y en todo caso, ¿dónde están los responsables justamente de ese mal manejo? Pero en fin, o sea, no vamos a resolver los problemas del Perú ahorita, embajador, pero sí es No, necesario hacer el señalamiento de las cosas que estamos viendo y el porqué justamente de los resultados. Y me envían un mensajito, fíjese, embajador, que quiero compartirlo con usted. Dice una profesional, lo que ha pasado en el Perú, ojo, es un voto de protesta. El Perú es más que Lima y las redes sociales. Allí donde no llega ni la luz, ni el agua, ni el desagüe, menos el internet. ¿Ok? Si no, revisen el contrato con Telefónica para zonas rurales, ya haciendo puntualizaciones específicas. Allí donde la anemia infantil llega al 70%, allí donde la mortalidad materna no es cosa del siglo pasado. Es decir, esto nos tiene que llevar a la reflexión como colectivo. Interesante comentario, y eso es lo que justamente se trata, lúcido de resolver comentario, todos los problemas. Claro. Sí, embajador, dígame. muy lúcido comentario, pero sí es evidente. Yo me he desplazado por el Perú durante muchos años, muchas veces, de norte a sur, de este a oeste, y por supuesto que reconozco que hay carencias, deficiencias, ¿no? Pero no es para, pero lo que el resultado de precisamente de la es razonamiento severo, es una llamada de atención al sistema. Transformarlo y ir a algo peor, demagógico, populista, voy a gobernar pueblo. Son frases, pues, ¿no? Por supuesto, ese es el método, pero luego ya sabemos cómo son estos métodos de Sao Paulo y Puebla. No es que esté insensible. La responsabilidad social, ese concepto, la responsabilidad empresarial, ese yo creo que es una reflexión que quisiera destacar, que es el avance significativo del sector privado, a que se le atribuye al imperialismo. Los diálogos son trasnochados. Ya el doctor ahí en la torre los dilucidó en su debido momento, ¿no? Y la prosperidad de naciones. Chile, a pesar de sus contingencias, miren ustedes cómo ha evolucionado. Ecuador se enrumba de nuevo a recuperar la prosperidad. Colombia lo está haciendo bien. Los modelos de ultraderecha, Brasil, penosamente no han manejado bien las situaciones. Argentina es una situación muy, pero muy dramática. No puede pagar su deuda. La inflación es desbordante, desbordante. Todos que son coherentes o similares a una filosofía de socialismo del siglo XXI, pero yo creo que hay modificaciones a la del diálogo, del consenso, del consenso.
Los peruanos Claro. hemos superado situaciones gravísimas, pero de cero no creo que sea muy demócrata, ¿no? Muy bien, embajador.